Señor, muchas gracias te damos por esta enseñanza, por esta clase. Gracias, Señor, por cada una de las siervas que están allí, Señor, para aprender, Padre. Ponemos en tus manos divinas para que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría para poder entender, Padre, lo que tú nos quieras enseñar para este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén. Muy bien, entonces comencemos con el versículo 1. Gracias, Ana Aide. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas, ¿a quién? A los discípulos. ¿A quién? Sí, a los discípulos. Los discípulos. ¿Por parábolas a los discípulos? Ay, no, mentira. No. A los hombres. A los que los seguían. 27 del 11. Versículo 27 pues del a 11. los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Sí. Acuérdense que todo va ligadito. Y él continúa hablando. Comenzó a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó. ¿Qué fue lo que plantó? ¿Alguien tiene el micrófono? Viñedo. Bueno, exacto, una viña, muy bien. La cercó. Ay, Dori. Cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó. ¿A quiénes la arrendó? A unos labradores. A unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. O sea, el arriendo, por decirlo así. Más ellos, ¿quiénes son ellos? Los labradores. Tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. ¿Sí? 5. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, miren, este es el heredero. Vengan, matémosle y la heredad será Nuestra. Y tomándole, efectivamente, lo mataron y lo echaron fuera de La viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? No, perdón. Y dará su viña a otros. Esa es su decisión. Y dice el 10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. A nuestros ojos. A nuestros ojos. ¿Es algo sorprendente? ¿Por qué el Señor les seguía enseñando en parábolas? ¿Y a quiénes? A los escribas, a los de... En el 27 están los tres. Sacerdotes, escribas y... A los del templo, a los que administraban el templo. Líderes religiosos. Sí, Sacerdotes, escribas y ancianos. Muy bien. Si nosotros recordamos precisamente la parábola del sembrador, en los versículos 10 al 12, él dice algo muy claro de por qué enseñaba en parábolas. ¿Recordamos esto? Bueno, ¿quién me cuenta? Creo que decía algo que oyendo no escuchan, no aprenden. Para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Exacto. Para que no entendieran.
para que no entendieran. No entendieron. ¿Sí? ¿Por qué no quería el Señor que entendieran? Porque no tenían interés. No había llegado la hora. De conocer. Todavía no había, Que no no había tenía llegado interés. su hora. No. Lo de la no Que había se llegado calmó. la hora era que no dijeran nada. Eso es distinto. Porque no había llegado su hora. Que no dijeran sus milagros, que no dijeran lo que el Señor había hecho en las Ajá. personas, porque no era la hora. Eso es distinto. Porque el Señor no quería que este grupo de personas entendiera. Porque realmente no se ellos no taparan, tenían un Que corazón no tenían para él. interés. Sus Eso, corazones eso. estaban duros. Para El Señor conocía su corazón. El Corazón. corazón de ellos. Y el corazón era duro. Y ellos no tenían ninguna necesidad, según ellos, ningún interés, porque ellos no se consideraban pecadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no tenemos que tener eso claro, porque en otro momento podríamos decir, pero tan injusto Jesús, ¿cómo actúa de esa manera? Pero nosotros tenemos que ver cómo él veía. A ellos no les interesaba. Y vamos a verlo hoy, porque hoy en 3 ocasiones lo van a querer tentar. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver que continúa y siguen ellos en su persecución. Muy bien. Entonces, en cuanto al reino, ¿a quién les hablaba? A los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. A los Ajá. principales religiosos. Sí, señora. A los principales religiosos. Muy bien. Entonces, ¿qué puntos principales vemos en esta parábola? Aunque miren que esta vez el Señor no la explicó. ¿Cierto? No. Pero ¿qué puntos podemos ver allí específicos en esta parábola? Que habla esencialmente de él, la piedra que desecharon los constructores. Comencemos por el principio. Pues yo lo veo como desde Génesis, desde Moisés, que llegaron los profetas, que le hablaron a la gente y que sabían que iba a llegar el Salvador, que sabía que iba a llegar que iba a venir el Hijo, y llega el Hijo y no lo reconocieron y lo desecharon. Yo lo vi de esa manera. Tiene mucho que ver. ¿Qué papel están representando los labradores? ¿El pueblo de Israel? Los príncipes religiosos, los principales religiosos. No sé. ¿Solamente los principales religiosos? Eso lo vamos a ver al final. Recuerden que todas las historias, todos los libros tienen 3 partes, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. Todavía estamos en el nudo. Sí. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, miren, ahí vemos que los labradores tienen una responsabilidad. El Señor les arrendó la viña, ¿sí? Ustedes tienen que responderme porque la viña es mía. La viña está siendo comparada con el reino de Dios. Es mi reino. ¿Sí? Tienen que responderme. Entonces el Señor, efectivamente, lo que tú decías, Pati, envía a sus siervos, a sus profetas. Muchos de ellos fueron perseguidos, fueron muertos, fueron golpeados, igual que está describiendo acá, ¿sí? Y después envía a su propio hijo. Luego vemos que el Señor les ofrece juicio a aquellos labradores que mataron a su hijo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ay de aquel? Cuando estábamos hablando de Judas. Ay de aquel. El Señor da juicio. Muy bien. Cuando habla de las escrituras, podemos, en el versículo 10 y 11, dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miremos lo que dice primero de Pedro 2, del 4 al 10. ¿Primera de Pedro qué? 2 versículos del 4 al 10. Anoten esos versículos que yo les digo, anótenlos al ladito porque eso nos aclara. 4, la piedra viva. Léelo, Alicita.
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como edificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. Allí nos habla de la piedra angular. ¿Quién viene siendo la piedra angular? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién? Y la piedra viva también. Pero cuando habla en plural de piedras vivas, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. Los discípulos. ¿Y quién es? Sí, muy bien. ¿Y quién es el constructor? Jesús. Jesús. Dios. Dios. Padre. Dios. Ajá. ¿Sí? Porque Dios es el que planeó todo, el que mandó a su Hijo, Él es el que puso su piedra angular, ¿sí? Como cabeza. Y nosotros somos piedras vivas, somos luz, somos sal, tenemos una responsabilidad, somos embajadores. ¿Qué más somos según lo que acabamos de leer ahorita en segunda de Pedro? Nación Santa. Linaje escogido. Real sacerdocio. Pero ¿será que eso es para enorgullecerme? Como unos No. personajes que vamos a ver ahorita. Eso es para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó Nos llamó de las tinieblas a la luz. a su luz admirable. Entonces, miren que no es para enseñorearnos, porque esos son títulos gigantes. Para mí esta descripción son títulos gigantes para nosotros, pero no son para enseñorearnos, sino para servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a los versículos. ¿Qué escribiríamos entonces en este fragmento de texto? Sí. La piedra viva. Hágale. Muy bien. 13 al 17. Miremos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres Verás. Hombre veraz. que no te, Cuida de Cuidado nadie. de nadie. porque no miras la apariencia de los hombres, sino, Que con verdad enseñas el camino de Dios. muy bien. ¿Es verdad lo que dijo este hombre? Totalmente. Muy bien. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Querían tentarlo, sin embargo, su respuesta tan sencilla
tan lógica los dejó maravillados. Y dense cuenta que nosotros a veces con preguntas tan sencillas, nosotros les damos tantas vueltas que terminamos enredándonos y enredando a las personas con cosas muy sencillas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendes de marcar Jesús aquí? Yo les dije, ¿sí lo marcaron o no? Tributo de César. Versículos Sí. 14. ¿Qué dice? Es Es maestro. un maestro. Sí. Ah, sí, el maestro. ¿Qué más? Sabemos Es que él veraz. es hombre veraz. Verás. Honesto, Ah, parcial. Muy bien. mm, No mira las apariencias. ¿Cómo Enseña enseña? el camino de Dios. Enseñas el camino. Muy bien, con verdad. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aunque este hombre quiso tentar al Señor, venían de diferentes formas y se presentaban como suavecitos a ver si le tomaban la confianza, ¿sí? Pero resulta que el Señor siempre conocía el corazón de todo el que se le acercaba. ¿Sí o no? Muy bien. A ver, ¿por qué enviaron los saduceos y los saduceos a los fariseos y los herodianos? ¿Por qué? Para tentarle, Sí, pero ¿por porque qué? buscaban la forma de hacerlos caer. Miren, lo intentaban de una forma y de otra. Muy bien. Sí. ¿Qué aprendemos nosotros de esta tentación? ¿Qué sacamos de enseñanza? Pues que La veracidad y la humildad de Jesús, porque él contesta como con tanta humildad y tanta sencillez. Muy bien. Pero para nosotros, ¿qué sacamos de enseñanza? como ahí dice que del César lo que es del César. Entonces, lo justicia. que es, por ejemplo, la Constitución, las leyes de donde vivimos, lo veo de esa manera, miren. Los impuestos, cariño, los Exactamente, impuestos. los impuestos, todo lo que es, se los damos los tenemos que pagar o no. Entonces, ahí lo veo. Son un poquito bajito. ¿Y qué más tenemos que dar? La ofrenda. A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Sí? Porque según la palabra, todo lo que tenemos no es nuestro. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Entonces, tenemos que dar lo que es del Señor. Muy bien. Nos enseña las dos obligaciones que tenemos, ¿no? Muy bien. En el caso terrenal es en darle a, digamos, en este caso, pues lo que nos corresponde dar, de pagar los impuestos, todo lo que nos manda el gobierno. Sí. Y la otra, lo que tenemos que darle al Señor y lo que tenemos que darle a nuestros hermanos que necesitan. Pero esta parte tiene una parte, esto tiene una parte. Lo de la mujer que dio las moneditas. Exacto, esto tiene una particularidad, que el Señor dice que demos con alegría, ¿sí? Como Él mismo propuso en nuestro corazón. Entonces, más porque podemos verlo que es como porque me toca, ¿sí? Exacto. Dice el Señor que ni con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, con esa actitud, porque si nosotros damos un montón, pero no lo damos con esa buena actitud, para el Señor y eso lo vamos a ver al final de este capítulo, ¿cierto? Muy bien. Además que él espera que no le demos de las obras. Exacto. De las que no nos obras. Eso nos complementará al final. Muy bien, Maita. 18. Entonces vinieron a él los saduceos, esto es otro grupo, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, entonces que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ustedes han leído algo así antes? Sí. Pues en este evangelio solamente.
Pero en otra No, parte. sí, en Sara, ay no, Sara no, sí. En hechos. En Ruth, en Ruth, ¿Sí? sí, El pariente redentor, el pariente Sí. cercano, el que quería pagar el precio ajá, para Vos, restaurar. Muy bien. Eso está en el Antiguo Testamento. Sí, solamente quería ver si lo habían escuchado en alguna parte. sí. Muy bien. Hubo 7 hermanos, él le cuenta la historia. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Qué les parece a ustedes que estos personajes hagan precisamente ellos esta pregunta? Son escépticos. No, Para Como tentarlos. ellos no creían en la resurrección, Son escépticos a la resurrección. Ellos no creen. Y sin embargo, la Exacto. pregunta que le hacen es A ver, ¿cómo sobre va la a contestar? resurrección. Como Sí. si creyeran en eso. Sí. ¿Sí? Por eso es que el Señor cuando les dice hipócritas no lo dice en vano. Muy bien. Bien, hasta el hasta el 23. 27. 24. Entonces, sí, 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis qué. Las escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. El poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Pongamos atención acá. Sino que serán como Ángeles. Los ángeles. que están en los cielos. O sea, eso es lo que el Señor está diciendo. Miren, si aquí ustedes estuvieron casados, allá no van a estar pendientes de eso. Solamente es la alegría de saber que si creyeron en el Señor, van a estar en el cielo también. Pero ustedes no van a estar pendientes del uno del otro porque es que todo el mundo va a estar frente a la magnificencia de nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces va a ser como los ángeles. No van a estar pendientes de que mi esposa, mi exesposa, nada de eso. Es lo que él está diciendo. Hasta aquí. 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de quién? De Abraham, ¿De de quién? Isaac, y ¿De de quién? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, muchos, así que vosotros, por favor, Cierren, por favor, el micrófono. un micrófono. Miren, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, de muchos se equivocan. ¿De qué está hablando acá? ¿Mm? les está diciendo que si hay resurrección. Sí. Hay resurrección. Ese no es el punto. Ahí la cuestión está en que por qué son ellos los que preguntan. Aquí en el 26 está diciendo, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Sí? Él les estaba Él es el diciendo mismo, quien lo cambia. que ellos están vivos allá en el cielo. ¿Quiénes? y que el pacto de Dios está Pues vivo como que aún quiénes, después de la muerte. Alicita. Isaac, Abraham y Jacob. O sea, aquí Dios está diciendo que
lleva esa secuencia del pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Que Él es Dios de vivos. ¿Por qué? Porque han creído y tienen vida eterna. Tenemos vida eterna. Es Dios de vivos, no de los que no han creído. ¿Sí? Entonces, allí, sí, esto pareciera un trabalenguas, ¿cierto? Pero el Señor está siendo claro con ellos. Yo no soy Dios de muertos. Y recuerden que el que no cree está muerto, está condenado, ¿sí? Y Dios no es Dios de muertos. ¿Sí lo tenemos claro allí? Sí, Que su señora. pacto está vivo más allá de nuestra muerte. Perdóname, ¿Sí? Irma, otra vez. Que su pacto, el pacto de Él con nosotros, está vivo aún después de nuestra muerte, ¿no? ¿O algo así? Nuestro Dios no cambia, Él es Exacto. fiel, Él es el mismo ayer y hoy, Él permanece. Eso es, o sea, nosotros cambiamos, nosotros somos parchudos. El Señor no cambia, que es el mismo. Exacto, muy bien. Y de Hay, hecho, hay mucho error en lo de la resurrección, ¿no? Pues no propiamente en la resurrección, sino en cómo vamos a resucitar y presentarnos ante el Señor. Y digo error, ¿por qué? Porque en este momento, o desde ya hace rato, hay mucha gente que todavía cree en el purgatorio, cree en el limbo, y que entonces que si se ora por el muerto y que si se hace no sé qué cosas por el muerto. Entonces hay errores, pero tremendamente grandes, porque todavía siguen confiando en la fuerza física, en la fuerza mental, en la fuerza de este mundo. Y no en lo que el Señor nos dio, que fue la gracia, que fue la vida eterna. Miren, todo esto es idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Cada una de esas cosas que tú mencionaste tienen un origen en intereses de otras personas. Todo el que no conoce la palabra tiene cualquier otra idea errada, ¿sí? Por eso tenemos que ir a la palabra para conocer qué es lo que Dios, quién es Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. Muy bien, entonces, ¿quién cuestionó ahora? Estamos hasta el 27, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién cuestiona ahora a Jesús entonces? Los escribas. Los saduceos. Los escribas. Los saduceos fueron los que le preguntaron a Jesús. Los saduceos y los herodianos. Muy bien. ¿Qué le responde Jesús? Eso sí. Pues todo lo del no erráis. Ajá. ¿Por qué ignoran las escrituras? Si ellos deben saber las escrituras, haberlas leído. Exacto. Hay un error por eso, porque no conocen las escrituras y porque no conocen el poder de Dios. Muy bien. Entonces, cualquier razonamiento de cualquier persona que no está basado en la palabra es un error. Mucho erráis, ¿sí? ¿A quiénes identificas hoy como fariseos y saduceos con estas características? A los incrédulos. ¿A los ateos? A los ateos, a los religiosos. A los religiosos. ¿Y son poquitos? En tu concepto, lo que ves alrededor tuyo, ¿son poquitos? Muchos. Son muchos. Muchos están cerquita de nosotros. También están los que llamamos hermanos, porque muchos no han creído ver y realmente pues están siguiendo una religión, ¿sí? Siguiendo unos rituales, siguiendo unos, como cumpliendo, pero está lejos. Muy bien. Miren, lo interesante de ver estos grupos es que cada uno tiene una forma de ver, por eso tienen nombres diferentes, ¿sí? De ver las escrituras. Todos estos son judíos. Pero ¿qué pasa? Que son sectas religiosas. Cada uno tenía su propio punto de vista. Y quiero que miremos aquí en Hechos 23, del 6 a 10.
nos aclara mucho qué era el cuento entre los saduceos, los fariseos y todos estos. Hechos 23, del 6 al 10. Sí. ¿Listo? Sí, señora. ¿Quién lo lee, por favor? Rapidito. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Sí. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Wow. Miren, quedémonos quietos, porque lo que estemos haciendo nosotros estamos peleando contra Dios. ¿Sí? Allí estaba siendo juzgado Pablo. Sin embargo, allí vemos la enemistad que había en ellos por sus creencias, pero aquí están de muy amigos. Se han confabulado para hacer caer a Jesús. ¿Sí? Muy bien. 28. Acercándose uno de los escribas, este es otro grupo, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda Tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, como ya te amas tú. Porque escucho mucha gente en la iglesia decir, es que yo tengo que amarme para poder amar. Y si esto fuera verdad, entonces, ¿qué es la importancia del amor de Dios? ¿Sí? Es superior. El amor de Dios es el que Él derramó en mí para que yo ame a otros. Porque en mi propio amor imperfecto, egoísta, conflictivo, yo no, a veces ni siquiera soy capaz de amar bien a mi esposo o a mis hijos, los más cercanos que más amo. Entonces, yo no tengo que amarme para amar a los demás. Yo tengo que tener el amor de Dios para poder amar a los demás, porque yo ya me amo. ¿Sí? Nosotros siempre buscamos nuestros propios intereses. Esa es nuestra naturaleza. Sí, el yo-yo. Muy bien. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí podemos recordar Romanos 12, cuando habla cuál es nuestro sacrificio racional, ¿sí? Nuestra decisión. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo ¿qué? No estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya después de esto, ¿qué pasó? Se aburrieron y se fueron. No sabía preguntarle. Porque siempre los dejaba callados y maravillados. Muy bien.
¿Quién cuestiona ahora entonces a Jesús? Ninguno, nadie. No. De este del 28 al 34. ¿A Los quién le tocó el escribas. turno ahorita? Los escribas. A los escribas. Muy bien. Siempre. Muy bien. Los escribas. ¿Crees que su pregunta era sincera? No, No, siempre era para hacerlo caer, para hacerlo tentar. Oigan, no generalicemos. Ay. Pensemos. Creo que sí era De pronto él sí fue sincero porque bueno, sí, Jesús sí, le sí, dijo, sí. no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Le faltaba tomar la decisión, pero él estaba reconociendo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que a veces generalizamos, pero vamos a ver que no tenemos que generalizar siempre. ¿Sí? Sí, él está Por la- como reafirmando Todo- en el 36, en el todo lo que el 33, Señor dijo. reafirmando eso. Muy bien, muy bien. Miremos Lucas 20, 39 al 40. ¿Lucas qué? 20, 39 al 40. Y mientras lo busca, les voy a hacer una pregunta de lección para la vida. ¿Cómo te va en tu obediencia a estos mandamientos? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Realmente Dios es nuestro primer lugar? ¿Es la persona más importante para nuestra vida? lo estamos intentando. Bueno, muy bien. ¿Realmente nuestro prójimo está siendo amado por nosotros? Aquel prójimo que nos cuesta, aquel prójimo que siempre nos persigue, aquel prójimo que siempre está haciéndonos caer. Señala. ¿Que nos señala? Pregúntale a Lisita. Bueno, ¿quién tiene Lucas? Yo te sigo amando. Pero sí, lo que también dice en otra palabra, no sé el versículo, donde nos dice que quién me visitó en la cárcel, que quién me dio de comer, que... Muy bien. Sí, entonces ahí está pues el amor nuestro a nuestros hermanos. Muy bien. Y muy eso bien. es lo que a veces como que nos hacemos las de la vista gorda y seguimos caminando más rápido porque nos para incomoda. no ver estas cosas. Muy bien. Sí. ¿Qué dice Lucas 20, 39 al 40? Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ya no había más que hacer. Muy bien. Vamos a Él ver si siempre le respondía con la verdad, entonces los dejaba callados. Sí, como para qué lo intentamos para que nos deje callados. Muy bien. 35. Enseñando Jesús, ¿en dónde? En el templo. En el templo. Decía, como dicen los escribas, que el Cristo es el hijo de David. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es? Hemos escuchado esta expresión varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan que un hombre le gritaba a Jesús, hijo de David? Muy bien. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el Salmo 110:1. Y otra persona, por favor, Hebreos 1 del 8 al 13. Hebreos, ¿qué, Miriamcita? 1 del 8 al 13. Gracias. Ya tengo el Salmo. Dilo. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Este nos aclara algo de este texto? Claro. El Señor está diciendo lo mismo del texto. Nos está aclarando algo más. Porque miren, aquí cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Eso está claro? Sí, está hablando del Señor, que no era capaz, o sea, el Señor, mi Señora a mi Señor.
le dijo Dios a Jesús. Es lo que yo entiendo. El Salmo nos lo aclara, ¿sí? Sí. Porque aquí, cuando el Señor cita esta palabra, está hablando del Antiguo Testamento, precisamente del Salmo 110. Pero cuando lo leemos, uno dice, a ver, el Señor dice a mi Señor, y está hablando David, entonces, ¿quién es quién? ¿Sí? Este Salmo nos aclara que Jehová, Dios, dice al Señor, a Jesús, esto. ¿Sí? Miremoslo otra vez en Hebreos 1 del 8 al 13. Este nos lo aclara mucho más. ¿Quién lo tiene? Hebreos. Un momento. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está hablando Pues de Dios. ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya está hablando, sí, está hablando Dios con Jesús. De Jesús. ¿Este es Hebreos qué? Hebreos 1 del 8 al 13. Del 8 al 13. Dios está hablando de que Él fue el creador de todo, incluso del propósito de mandar a su Hijo y ponerlo en este lugar de reconocimiento, ¿sí? Pero está hablando de Jesús. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ustedes creen que esto tiene que ver con la parábola inicial? Claro. Sí. Sí. Con el juicio. 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, ¿cómo pues David es hijo? Eso ya lo vimos. Espere porque estoy más perdida. Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando el Señor dijo a mi Señor, es el Padre, Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Al Mesías. Y si David diciendo David, no, él no es el hijo mío, es el hijo de Dios. Exacto, dice aquí, David mismo le llama Señor a Jesús. ¿Cómo pues entonces Jesús es hijo de David? No. Sí, por favor, entiendan, le decía Jesús a ellos. ¿Por qué? Díganme ustedes. Porque viene del linaje de David. Amén. Muy bien. Entonces, el Señor está hablando de una forma que tenemos que ir paso a pasito para poderlo entender. ¿De acuerdo? Por eso David o Jesús es hijo de David. ¿Cómo si Jesús es mayor? Sí, pero como viene en carne del trono de David, por eso es hijo de David. En carne. ¿De acuerdo? En carne. Muy bien. 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar, ¿qué? Con vestiduras largas. Que aman las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y los primeros asientos en las cenas. Pues hasta ahora son famosos, ¿sí? Esto es escondido ahora. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor
condenación. ¿Por qué? Porque se están Porque aprovechando. lo hacen todo como hipócritamente. Son Porque hipócritas. conocen, miren, conocen la palabra, pero son hipócritas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué podemos ver en estos personajes? Son particulares, o sea, no son del común de la gente, son reconocidos, populares, tienen prominencia, tienen protagonismo, son ricos y aparentan piedad. Entonces, sabiendo ellos lo que hacen, doblan sus oraciones para verse espirituales. Eso es absoluta hipocresía. ¿Sí? Devoran a las viudas, apenas quedaban viudas les quitaban sus propiedades, a los huérfanos los dejaban sin nada. Entonces, el Señor aquí les dice, ¿qué? ¿A qué juegan? 41. Bueno, hasta aquí está otra parte, una advertencia. ¿Le pusieron nombre a este fragmento? Sí, escribas hipócritas le puse yo. Bien, bien. Porque aquí Gracias, Alicita. Aquí tenemos Bueno, que señora. mirar tres. Yo le puse Jesús, perdón. Sí, dilo. Jesús previene sobre los líderes religiosos. Sí, sobre las sectas. El Señor nos manda siempre a la Escritura, como la Escritura dice, no como pensamos. Alertas. Aquí en este capítulo vemos un grupo grande de religiosos. La verdad estamos viendo todos los grupos en este. ¿Se acuerdan que al principio era uno, luego ya era otro, luego ya eran tres y aquí están todos? ¿Sí? Todos se juntaron para perseguir. No importa lo que crean. En esto se hicieron amigos para ir contra Dios mismo. 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban poquito. Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les Sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios quiere. No miró si le quedaba para la comida. No le importó. No le importó porque ella, miren, cuando uno quiere honrar a alguien, no da de lo que le sobra. Cuando uno quiere honrar a alguien, da más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que Dios o Jesús está viendo aquí en esta viuda? La ofrenda de corazón. El corazón. Porque ella quería dar todo lo que tenía. ¿Sí? Mientras que los demás estaban dando ¿de qué? Lo que les sobraba. Y eran riquísimos. Sí, pero les sobraba. Entonces, miren, el Señor siempre, a quien sea, siempre va a ver en su corazón. El Señor no quiere mi dinero como tal, porque Él es el dueño de todo. El Señor no quiere mi tiempo como tal, porque Él es el dueño de todo. Él quiere mi corazón, porque cuando Él tenga mi corazón, tiene todo de mí. Tiene todo el dinero que yo tengo, tiene todo mi tiempo, tiene todo mi interés, tiene todo mi amor, tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene mi corazón. ¿Sí? El Señor quiere el corazón de todos. Y Él lo discierne. La misma palabra, ¿se acuerdan que dice que discierne y penetra, es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, parte nuestros huesos, llega hasta el tuétano y discierne las intenciones de nuestro corazón. Y aquí lo hemos visto en todo el capítulo. Corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿a quién enseñó Jesús en este párrafo? ¿Y quiénes serían ellos hoy día? Él le enseñó a sus discípulos en este párrafo.
Sí, pero no. Alguien específico. Al pueblo. A los A escribas. la multitud. Y es tanto que le enseñó a los escribas que nos los describen. ¿No? A los que llegaban. A los escribas. Miremos Ah, allí. sí, sí. A los escribas. escribas. líderes religiosos. Y más encima nos está describiendo cómo son. Hoy Sí, día total. esas personas, ¿quiénes serían hoy día alrededor nuestro? Espero que alrededor. ¿Quiénes? No lo quiero decir. Dilo. Al aquel. ¿El aquel? Bueno. Pero grupos de personas. No, ¿Mm? como el grupo religioso, los curas, ¿no? Bueno. Y Lo veo, es que tal cual como lo está describiendo me los imaginaba yo, entonces yo bueno. pienso, de pronto también Nuestros políticos, nuestros... Sí. A los ricos. Sí. A los ricos que van con todo, pero Yo no de creo que corazón. aquí nos habla mucho, porque mira que hay, y esto nos lo han dicho pues en nuestra iglesia, de las iglesias que en este momento, si doy, usted se recupera, usted es prosperado. Usted, De la teoría de la prosperidad. de la prosperidad. Ajá. Sí, todas estas cosas. Entonces, están en error, porque no es el dar para obtener cosas materiales. Muy bien. Nosotros, primero es la palabra de Dios la que debemos tener, y esa es la que nos va a salvar. No es Entonces, únicamente el... miren. No es el aquí- cambalache que debemos tener con el Señor. Yo doy, Señor, yo doy una buena ofrenda, pero entonces estoy estar esperando. pidiendo retribución. Negociando con el retribución. Señor. Entonces, mire, yo quiero que Exactamente. veamos algo. No podemos generalizar. Pati, tú dices, yo me imagino este grupo de personas, pero resulta que en el ámbito cristiano hay otro grupo muy, muy parecido, ¿sí? Entonces, el Señor va al corazón. De todas partes, en todo lugar, hay gente que está dispuesta a seguir al Señor y hay gente que no está dispuesta a seguirle. Porque aquí podemos ver todos los grupos religiosos del momento entre los judíos de Israel que se juntaron para ir en contra del Señor. Igual en todos los ámbitos religiosos que haya, hay quienes aman y quienes no aman al Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso nos manda, miren, nos manda a... ¿Ustedes han visto esta señal? Sí. Ellos. ¿Qué ¿sí? es eso? Ellos. Con un dedo nos señalan que estos tres nos están señalando esta noche. Estos tres me señalan a mí y este nos muestra que Dios es testigo, que Dios está mirando. ¿Sí? Porque podemos ver grupos grandes, pero muchas veces nosotros estamos identificándonos con cualquiera de estos grupos. ¿Sí? Es algo que el Señor nos pregunta. Esto es una lección para mi vida hoy. ¿Está realmente Dios en el primer lugar de mi vida? Analicémoslo mirando qué tiempo gastamos con el Señor. Por decir gastamos, porque qué tiempo nos deleitamos con el Señor. Pasamos con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿alguna inquietud hasta ahora? Sí, Miriam, a mí me llama la atención que dice en muchas partes, Jesús enseñaba en la sinagoga, ¿verdad? ¿Y quiénes, lo que usted dice, quiénes estaban? Los fariseos, los escribas, que se supone que eran los que sabían las escrituras, los que leían las escrituras. Los de la ley. Entonces a mí este capítulo me dejó mucho pensando en eso, ¿verdad? Que esto es para la iglesia, porque a veces pensamos que ya sabemos todo esto, pero Jesús vuelve otra vez a los que saben, a los que creen que saben, y yo lo ponía realmente como una oración para que todo esto realmente sea una nueva enseñanza de Jesús para nosotros como iglesia. Anabel, fíjate que
muchas veces nosotros somos tan cómodos como iglesia que llegamos al domingo al que el pastor nos enseñe. ¿Sí? Pero no sentimos ningún compromiso ni ninguna responsabilidad de conocer la palabra directamente para ver cómo es que nos están enseñando. Por eso es que hay tantos grupos que manejan, manipulan a las personas y no les importa, porque están detrás de los líderes religiosos y no detrás del Señor. Entonces, esto nos muestra que somos responsables, porque si nosotros conocemos, vamos a saber quién nos está enseñando bien. Si somos conocedores de la palabra, vamos a saber cuándo nos están engañando. Porque miren que hay para todos los gustos. ¿Sí? Entonces somos responsables de conocer la palabra. Y el Señor nos enseña directamente. Miren que aquí simplemente estamos yendo, poniendo cuidado, haciendo preguntas y vemos cómo se conectan las cosas de forma sencilla. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a darle gracias a mi Señor por su palabra y por la forma en que nos está mostrando y podemos crecer e identificarnos cada vez más con su corazón, porque Él quiere que nuestro corazón sea conformado al suyo. Amén. Amén. Bueno, Lorena ya oró el otro día. Bel, si puedes orar, por favor, para despedirnos. Señora, Padre, te damos gracias por este tiempo tan lindo y maravilloso, Señor, que nos enseñas la palabra, en que tú nos enseñas cómo es el camino, Señor, para llegar a ti. Señor, y te pido que nos ayudes a despojarnos de tanta hipocresía, Señor, que aún hay en nuestras vidas. Escudriña lo profundo de nuestros corazones y saca a la luz todo esto, Señor, para que podamos de verdad honrarte, alabarte y como dice aquí, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Te damos gracias de nuevo por Miriamcita, Señor, porque la has puesto en nuestro camino para enseñarnos tu palabra, Señor. Nos despedimos de ti y esperando que tú, Espíritu Santo, que siempre estás en nosotros, refuerces esta palabra mientras dormimos, amado Señor, y que mañana sea un día de gloria para ti, Señor, y de alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Amigas, Amén. amigos, no pierdan la oportunidad de compartir la parábola. ¿Sí? Sí, señora. ¿Por qué insisto en la parábola? Porque tenemos claro lo que es y podemos empezar a enseñar algo. Y esto ya lo manejamos. Que el Señor les bendiga. Un beso fuerte. Gracias, Miguelcita. Hasta mañana, bendiciones. Nos vemos mañana. A todos, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, hasta Bueno, mañana. Hasta mañana, gracias Miriam. Hasta mañana. El Señor les bendiga. Chao, Amén. chao. Gracias. Un abrazo.